pero tenemos algunos ejercicios. Permítame tantito, ¿eh? Bueno, sí. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema 8 que tiene que ver con electricidad. Ya sería, este tema de electricidad vamos a verlo en 3 sesiones. Yo creo que prácticamente es el resto de lo que nos queda ver. Y por último vamos a ver óptica. En caso de que no nos diera de ver óptica, todos nos vamos a ver algunos ejercicios porque si viene en el examen. Quiero que sea tiempo. Bueno, el primer tema de electricidad es electrostática, en el cual vamos a ver conceptos muy sencillos, pero fundamentales para el entendimiento de esta área de la ciencia, de la física. El primero de ellos es hablar sobre cargas eléctricas. ¿Qué es la carga eléctrica? Realmente que quizás querer describirla con palabras sencillas, pudiera llevarnos a muchos resultados, porque cada quien ha tenido experiencia diferente con la electricidad. Lo que nos queda claro a todos es que las cargas eléctricas, a final de cuentas, lo que generan es un resultado en una fuerza. Así como si nos dijeran, bueno, ¿qué es la gravedad? Pues puede ser muy difícil quizás describir, pero sabemos que es algo que genera una fuerza, ¿no? Una fuerza que atrae las masas. En este caso, las cargas eléctricas, pues son fuente de fuerza, en la cual, pues bueno, la naturaleza que tiene es entre cuerpos que poseen, como ya lo veremos ahorita, una magnitud. eh, que esta puede ser de signo positivo o negativo. Bueno, así lo describimos para entenderlo más fácil, ¿no? Entonces, las cargas eléctricas pueden estar presentes de manera natural en muchísimos fenómenos, entre ellos fenómenos meteorológicos, en el simple hecho de, pues no sé, de frotar algo con las manos, en el mar, ahí vemos que también hay cargas, bueno, en muchos lados, ¿no? Están presentes prácticamente en todo lo que podamos ver y comprender. Como ya decía, hay dos tipos de cargas eléctricas. Esto fue determinado por primera vez en un escrito por un personaje norteamericano muy conocido, Benjamin Franklin, quien determinó que existen dos tipos de cargas eléctricas a las que les dio el nombre de positiva y negativa. Si lo hubiera descubierto quizás alguien oriental, le hubiera puesto el yin y el yang, ¿no? En realidad aquí fue por una cuestión de terminología sencilla, positivo y negativo. Ya posteriormente se sabe que los electrones, que son partículas subatómicas, poseen carga negativa, bueno, así se determinó, mientras que los protones cargas positivas. Ahora, ¿cómo demostrar que existen dos tipos de cargas? Bueno, ese experimento sencillo, que generalmente lo hacemos en la secundaria o algunos en el nivel de bachillerato, te permite comprobar la existencia de estos tipos de cargas. Se utiliza una varilla de hule que se frota contra un trozo de tela o piel que está suspendida en un hilo. Y por otro lado se acerca una varilla de vidrio que ha sido frotada con seda a una varilla de hule. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, en un momento dado, digo una varilla de vidrio o de hule. Si acercamos la varilla de vidrio a la de hule, se va a ver un efecto de atracción entre estas dos barras. Más sin embargo, si ambas son de hule y fueron frotadas con el mismo material, lo que se va a ver es un fenómeno de repulsión o de empuje. Esto debido a que pues, la naturaleza de cargas que se generan es distinto. Entonces, eso es a lo que le llamamos pues, la diferencia entre cargas, ¿no? A diferencia del campo gravitatorio, que no hablamos de esto, no hablamos de signos de masas negativas o masas positivas, tanto la electricidad como el magnetismo, sí vamos a hablar de esta naturaleza de cargas o de tipos de cargas, ¿no? Positivas o negativas. O norte y sur, en el caso del magnetismo, ¿no? Bueno, entonces, hay cuerpos, o generalmente los cuerpos, tienden a ser eléctricamente neutros. ¿Qué significa esto? Que tienen la misma cantidad de cargas negativas y positivas y por lo tanto se encuentra en un estado de, pues como ya dije, eléctrico tipo neutro. Sin embargo, cuando estos cuerpos ganan o pierden electrones, su composición eléctrica cambia, convirtiéndose, en el caso de ganar electrones, pues en un cuerpo eléctricamente negativo, y si pierde, pues hacerlo de forma positiva. Entonces,
realmente el desbalance que se genera no es cuando un material pierde protones, ¿no? Porque, pues, es difícil como que pierda un protón, ¿no? A menos que le quites un pedazo de material, sino más bien hablamos de el salto de cargas a través del movimiento de electrones. Eso es lo que generalmente nos dice la teoría. Entonces, si gana electrones va a ser negativo, si pierde electrones va a ser positivo. Ahora, ¿cómo funciona esta ley de interacción entre cargas? De alguna manera ya lo mencioné. Las cargas iguales se le dice así, se van a repeler o se van a empujar entre sí, mientras que cargas de distinto signo se van a atraer. Eh, Digo, esto creo que todos lo sabemos o lo hemos visto alguna vez. eh, y es importante conocerlo porque en el análisis de sistemas de cargas, cuando hablamos, por ejemplo, de electrostática, es importante tener esto en la mente y poder generar el marco de referencia idóneo. Bueno, ahora, se dice que en la naturaleza no puede haber fracciones de carga eléctrica, sino que esta se da por cantidades establecidas llamadas cuantos de carga. Esto es, con referencia a la carga de un electrón, que bueno, también ya fue medida posteriormente por diferentes, pues sí, vamos a llamarlos así, experimentos científicos, entre ellos el de Robert Millikan, se determinó que las cargas están cuantizadas, es decir, que tú vas a multiplicar la carga básica de un electrón por el número de electrones que tenga un material o por el déficit que haya de estos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Se toma como referencia la carga del electrón como la letra E minúscula y puedes tener la carga de un cuerpo que está positivamente cargado como más E o menos E. Y de ahí puedes ponerle múltiplos de esa cantidad de carga. Esto quiere decir que nunca vas a poder encontrar, por ejemplo, 2.5E. Esto sería algo que, pues no sé, no sería pues fácil de encontrar en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha establecido que la carga está cuantizada. Pertenece a una unidad básica llamada electrón. ¿Ok? Entonces es bueno, vamos a llamarlo así, una contabilización discreta de pues la carga en todo material. Ok. Entonces, ¿cómo electrificar un cuerpo? ¿Qué fenómenos se pueden llevar a cabo para generar pues este desbalance de cargas en un cuerpo? Uno de ellos es por frotamiento, fricción. Otro es por contacto, cuando un cuerpo que tiene mayor carga se acerca a uno que tiene menos o viceversa. Y la electrización por inducción, que este es un proceso que, bueno, vamos a entender un poquito más adelante, que tiene que ver con la interacción de campos magnéticos y eléctricos. Bueno, un experimento común en la electrización es cuando nos peinamos pues sí, con un artefacto de plástico y lo acercamos a pequeños papelitos. Cuando lo acercamos, lo que hacemos es que las cargas que se encuentran concentradas en el peine van a generar un desbalance en la carga que tiene un material cercano, en este caso el papel, que es un material aislante, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Que bueno, si lo acerco sin tocar los papelitos, este desbalance lo que va a hacer es generar que, sí, que se alineen las cargas de alguna manera dentro del material, de tal suerte que llegará un momento en el que se van a empezar a atraer los papelitos hacia el peine, por tener cargas distintas, de diferente naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Que al momento de tocarse se van a neutralizar o se van a desbalancear, de manera que queden eléctricamente neutros. Entonces, aquí estamos viendo, pues, varios fenómenos, ¿no? Entonces, cuando frotamos el peine en nuestro cabello, pues, está electrizando el peine a través de, pues sí, rozamiento o frotación. Posteriormente, cuando acercamos el peine a los papelitos, vendría siendo una especie, pues sí, de inducción, ¿no? Así como lo vimos aquí. Ay, perdón, ya me pasé. De inducción,
por qué se polarizan el material. Y posteriormente, cuando se transmiten cargas de un punto a otro para neutralizarse, vendría siendo por contacto. Entonces ahí se ven varios fenómenos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunas preguntas rápidas. Dice, se colocan tres objetos muy cerca uno del otro, dos al mismo tiempo. Cuando se juntan los objetos, perdón, A y B, se repelen. Cuando se acercan los objetos B y C, se repelen. De los siguientes enunciados, ¿cuál será el verdadero? A ver, veamos bien. Dice, los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. A y C poseen cargas de signos opuestos. Los tres objetos tienen cargas del mismo signo. Uno de los objetos es neutro. Es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar los signos de las cargas. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? A ver, vamos a analizarlo. Primero nos dice que tienen tres objetos, A, B y C, muy cerca uno del otro, ¿no? Y luego dice dos al mismo tiempo, o sea, primero se ponen dos al mismo tiempo. Cuando se juntan los objetos A y B, se repelen. ¿Qué quiere decir esto? Que A y B tendrán qué tipo de carga. La misma, ¿no? La misma, exactamente. Luego dice, cuando se acercan los objetos B y C, también se repelen. Entonces B y C tendrán la misma. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? La relación entre A y C, o cómo estará la cosa, o la relación entre todas. Es la B. Los objetos A y C poseen cargas de signos opuestos. Ok, está interesante, ¿no? Pareciera una pregunta capciosa, pero si observan, o sea, si ponemos al mismo tiempo A y B, se repelen, o sea, tendrán mismas cargas. Cuando se acercan B y C, también se repelen. Entonces, por consiguiente, pues se podría suponer que ambos, digo, que todos tendrán mismas cargas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo supondría, no sé ustedes qué opinen. En mi perspectiva, la respuesta correcta sería la respuesta inciso A, porque pues, en ambos experimentos ambos se repelieron. Entonces, y aquí el punto en común, pues es el objeto B, que al final de cuentas tuvo repulsión con ambos, ¿no? Entonces, pues una opción sería la, según yo. Entonces sería para analizar, nada más es una pregunta rápida, ¿no? Está sencilla. Bueno, ahora, hay tres tipos de materiales de acuerdo a la electrización que tengan o al tipo de naturaleza que posean. Entre ellos encontramos los aislantes, es decir, son materiales que no conducen o que es muy difícil que conduzcan electricidad. Pero ojo, un aislante, aunque no conduce electricidad, no significa que no pueda poseer un desbalance de cargas, como vimos el tema del peine, de los papelitos. O sea, no es un conductor quizás, pero sí puede poseer cargas. Otro ejemplo sería, pues, el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano uno podría decir, bueno, pues el cuerpo humano no está diseñado para conducir electricidad, sin embargo, sí puede portarla. Simplemente cuando, pues, frotamos nuestras manos o cuando nos peinamos, hay cargas que podemos nosotros almacenar sin necesidad de que se conduzcan. Conductores, pues bueno, la palabra lo indica, son aquellos, principalmente pues, los metales, casi todos los metales, que son capaces de hacer conducir las cargas dentro de sí mismos. Y los semiconductores son aquellos que requieren de ciertas condiciones especiales para conducir o no la electricidad. Estas son preguntas que sí pueden venir. O sea, te ponen un enunciado y debes de escribir, o bueno, debes de seleccionar si ese material es un aislante, un conductor o un semiconductor. Los semiconductores, de hecho, bueno, pues son la base de toda la tecnología electrónica que conocemos ahora. Los celulares, computadoras, cualquier artefacto electrónico está diseñado y hecho con base a semiconductores. Una aplicación muy amplia, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro concepto llamado intensidad de campo eléctrico. Y aquí es donde luego muchas veces nos perdemos por, pues por cuestiones de aplicación. Ahorita vamos a entender esto. Porque también se aplica el tema de magnetismo.
A ver, sería así. ¿Qué es un campo eléctrico? Bueno, es un concepto realmente diseñado por el hombre, ¿no? Para entender cómo interaccionan las cargas. Vamos a primero remitirnos un poco con imaginación a lo que viene siendo la fuerza gravitacional. En realidad nosotros, pues sí, por experimentación, sabemos que la fuerza gravitacional, al menos en la Tierra, lo que hace es atraer a los objetos hacia abajo. O sea, tiene una dirección, vamos a llamarla así, hacia el centro de la Tierra. Es decir, que cualquier objeto que esté circundante a la corteza terrestre va a ser atraído, de alguna manera, en dirección hacia el centro pues, del globo terráqueo, ¿no? Entonces, podríamos decir que de forma imaginaria, este campo gravitacional es radial hacia adentro. O sea, genera rayos, o sea, podemos así imaginarlo, como si fuera una esfera, y vamos a dibujarle pequeños rayos, así como si estuviéramos dibujando un sol, vamos a pensar, pero con dirección hacia el centro de la Tierra. O sea, la fuerza está en esa dirección. Entonces, el campo gravitacional, de forma imaginaria, podemos dibujarlo de esa manera, porque sabemos que cualquier objeto que se acerque a la Tierra va a ser atraído hacia el centro. ¿Ok? Bueno, de igual forma, nosotros podemos imaginar, de acuerdo a experimentación, muchos experimentos que se han hecho al respecto, pues de estas fuerzas que generan las cargas en su periferia o en su circundancia. Pero la diferencia es que, con respecto al campo gravitacional, es que en campo gravitacional no hablamos de tipos de masas, ¿no? O sea, si son negativas o positivas, simplemente en general son masas y ya. A eso le llamamos el campo de fuerza gravitacional. En el campo eléctrico, sí vamos a ver dos fenómenos. Por ejemplo, si las cargas fueran iguales, en este caso dos de tipo negativo o dos de tipo positivo, el campo eléctrico que se genera, es decir, la fuerza de repulsión en este caso, se imaginaría con líneas de campo como las que vemos en la imagen de la izquierda. Es decir, esto de que llamamos campo eléctrico es un dibujo, una representación de cómo se llevarían a cabo fuerzas en la periferia de estas cargas cuando se acerca una a otra. Y como podemos ver, pues estas líneas se dibujan de tal manera que es como si se fueran abriendo conforme más se acerque las cargas entre sí. Y les digo, esto se ha comprobado de diferentes formas, ¿no? Cosa contraria, cuando son cargas de tipo distinto, negativo y positivo, las líneas de fuerza o las líneas de campo eléctrico se van a ver pues concentradas conforme más se acerquen entre sí en la distancia más corta. Entonces, dicho de otra forma, si yo pudiera aislar una sola carga, así como puedo aislar pues el campo gravitacional o como lo puedo imaginar alrededor de un planeta, este sería de forma radial hacia el centro o hacia afuera de la carga, dependiendo si le acerco una carga positiva o negativa y de qué signo tenga la carga original, ¿no? Pero conforme las acerco, interactúan entre sí, estas líneas de campo se deforman para ya sea hacer una fuerza de repulsión o hacer una fuerza de atracción, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, visto de otra forma, cuando yo tengo lo que acabo de comentarles, una carga aislada, una carga positiva, las líneas de campo se van a ver distribuidas de forma radial. Radial significa del centro hacia afuera, en todas direcciones, pero en línea recta, ¿no? Como les digo, como si dibujaras un sol con sus rayos, ¿no? Mientras que en la segunda figura tendríamos, ya cuando acerco dos cargas, pues una deformación de los campos eléctricos o las líneas de campo, donde vemos una distribución distinta, ¿no? Una deformación, pero bueno, una concentración de líneas de campo entre ellas, ¿no? Bueno, ahora, esto nos lleva a un segundo concepto, que aquí sí ya empiezan algunas ecuaciones que me gustaría que fueran tomando nota, aunque se les va a pasar este formulario de repaso, que ya por cierto ya me tardé en enviárselos, los envié yo creo que esta semana, para hacer el examen de prueba. Significa lo siguiente, dependiendo de la concentración de líneas de carga que tenemos ahí, o de campo eléctrico, se habla de
un concepto llamado flujo eléctrico, que justamente es una medición de la concentración de líneas de campo eléctrico que pueden atravesar una cierta superficie. Eso es el flujo eléctrico, o sea, cuánta cantidad de líneas de campo eléctrico pueden atravesar una superficie dada. Entonces, la ecuación que describe esto es la siguiente. Flujo eléctrico es igual a la cantidad de, pues vamos a llamarlo así, la intensidad de campo eléctrico, multiplicando el área que atraviesa. Ahora, para ser más específicos, se saca la componente perpendicular del área que estamos estudiando. Y aquí tenemos un dibujo que ayuda a entender esto, ¿no? Si yo tengo una hoja de papel o de cartón y la doblo de esta manera, y el campo eléctrico está atravesando de la forma que se describe aquí, realmente para yo medir el flujo eléctrico que atraviesa la hoja, no deberé medirlo con la superficie oblicua, porque acuérdense que aquí el flujo se mide multiplicando la intensidad de campo eléctrico o de líneas de campo por el área que atraviesa. No tomaría en cuenta esta parte oblicua, sino que la que tomaría es la superficie perpendicular que está aquí. O sea, tienen que ser perpendicular las líneas de campo con la superficie que estoy estudiando. Entonces, para sacar esa componente perpendicular, bueno, generalmente, como sabemos, la proyección sería con el coseno del ángulo. Entonces, para saber la verdadera magnitud del campo eléctrico, o del flujo eléctrico, perdón, debo de multiplicar la intensidad de campo eléctrico, que es perpendicular al área que estoy estudiando. Entonces, ya como que en números rápidos es multiplicar las líneas de campo, o la intensidad del campo, por el área, por el coseno del ángulo, en caso de que esté oblicuo uno con otro, ¿no? O que tenga un ángulo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque la intensidad, o más bien el flujo eléctrico, es un concepto necesario para entender qué tantas fuerzas o qué tanta intensidad de fuerza puedo obtener en un cierto experimento, ¿no? En este caso, bueno, ponemos el ejemplo, ¿no? Si una superficie está paralela a la dirección del campo eléctrico, como lo vemos en esta primera imagen, realmente el flujo eléctrico sería cero, porque están perpendiculares. No hay ninguna línea de campo que atraviesa esa superficie, ¿no? Quizás pase encima de ella, pero no la atraviesa. Conforme se va generando o se va, digamos, poniendo de forma perpendicular, el flujo eléctrico va aumentando. Por ejemplo, en este segundo caso ya aumentó el flujo eléctrico porque atraviesan más líneas de campo. En este tercer ejemplo, todavía más. Y en este último ejemplo, pues bueno, es evidente que el flujo eléctrico aumentó muchísimo. Esto vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces, depende de cómo se aplique el flujo eléctrico a un cierto material, a un cierto objeto, va a ser la fuerza o la magnitud con la que va a afectar ese material. Pero todo depende del flujo eléctrico que se le aplique, ya como vimos, de forma perpendicular a la superficie de este objeto, ¿no? Bueno, esto nos sigue llevando a más ideas que vale la pena entender. Sé que aquí las fórmulas y los dibujos pueden aparecer bastante abstractos, sin embargo no lo son del todo. Se los voy a explicar muy sencillo. Hace rato analizamos pues simplemente una hoja de papel, ¿no? Pues es un objeto plano. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un objeto esférico o que tiene cierto volumen? Bueno, pues la cosa se complica un poquito. En realidad el concepto es el mismo, es cuántas líneas de campo atraviesa este material. Bueno, se dice que el flujo eléctrico a través de un área, bueno, en este caso de un volumen, se define como el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie proyectada sobre un plano perpendicular al campo, pero aquí faltaría agregar, pues, aplicado a todo el volumen de este objeto, pues, tridimensional. Entonces, en pocas palabras, yo lo que tendría que hacer para analizar la cantidad de flujo neto que atraviesa a esta esfera, o a esta especie como de ovoide, tendría que dividir en pequeñas superficies a esta esfera,
o a este volumen esférico o semiesférico y hacer lo siguiente, hacer el análisis de multiplicar cada línea de campo por el área que estoy analizando, o sea, por cada fragmento de estos. Esto realmente sería una tarea, pues, muy difícil. ¿Por qué? Porque tendría que estar viendo el ángulo que genera las líneas de campo con cada fragmento de superficie. Entonces, para representarlo matemáticamente, lo que se hace es lo siguiente. Se dice, el flujo eléctrico, en este caso, en un volumen o en un objeto tridimensional, sería la suma. Acuérdense que la integral, ya de forma aplicada en varias áreas, significa una sumatoria de, pues sí, de algún parámetro, ¿no? En este caso es la suma de la multiplicación de cada uno, justamente de cada uno de los pedacitos de área por el flujo eléctrico, o las líneas de campo eléctrico, perdón, que lo atraviesa a esa área determinada. O sea, es como si yo analizara una por una, ¿no? Y sumara todas. Ahora, ¿por qué diferencial de área? Bueno, porque lo que estamos tomando para hacer este análisis, dependiendo de la geometría que tenga pues este objeto, vamos a analizar un pedacito infinitesimal para poder pues analizar todo el volumen. ¿Qué significa esto de infinitesimal? Bueno, significa que es un pedazo tan pequeño, diminuto, que cuando yo haga la sumatoria de todo, prácticamente podría yo establecer pues todo el volumen completo, ¿no? Sin dejar un pedacito siquiera sin analizar. Mientras más pequeños sean estos pedacitos, pues más precisa va a ser esta sumatoria, ¿sí? Más precisa. Entonces, por eso es que es flujo, digo, intensidad de campo eléctrico en cada pedacito multiplicado por ese pequeño pedazo infinitesimal de superficie. Ahora, el símbolo circular significa una integral cerrada, es decir, que voy a analizar pues todo el volumen, ¿no? En todos los ángulos, ¿no? Bueno, vamos entonces a la primera ley derivada de este fenómeno de análisis de flujo. ¿Qué es la ley de Gauss? Bueno, nos dice que el flujo eléctrico total fuera de una superficie cerrada es igual a la cantidad de carga encerrada dividida por la permitividad de ese material. Suena un poco así como remumbante, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más en palabras coloquiales, sería así. Si yo tomo una carga como referencia, en este caso una carga positiva, y la encierro imaginariamente con una esfera, en este caso se le llama superficie gaussiana, y hago el análisis de la multiplicación del flujo por el área, digo, de la intensidad, perdón, de campo por el área, o sea, es decir, calcular el flujo de cada fragmento de esa esfera, me voy a dar cuenta que la sumatoria total pues sí, de esos pedazos de flujo en cada sección va a ser equivalente a conocer la carga de pues de este material o de esta carga que estoy aquí teniendo positiva, entre la permisividad, en este caso, o permitividad, perdón, del flujo eléctrico en ahora sí que circundante pues en esta esfera imaginaria, ¿no? ¿Qué es esto de la permitividad? Pues de alguna manera vamos a llamarle que es una especie de medición de la resistencia que opone el medio al flujo eléctrico. Como ya dijimos, puede ser un objeto aislante, un objeto conductor o un objeto semiconductor. En cualquiera de los medios va a haber una diferencia en la permitividad que tenga para poder ser afectado por el flujo eléctrico. Ahora aquí viene algo interesante. Aquí analicé una esfera y si yo hiciera aquí cambiar a la geometría, o bueno, insertar a la geometría para hacer este análisis, el resultado sería este, Q entre E0, o sea, la carga encerrada entre la permitividad del medio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si son superficies irregulares? O sea, como estas que estoy viendo aquí, que no son esferas exactamente. Bueno, el resultado sería exactamente el mismo. Entonces, el flujo eléctrico, como dice aquí otra vez, recordando lo que dice la ley de Gauss, el flujo eléctrico total fuera de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida por la permitividad. Entonces, esto se cumple no importando qué tan regular o irregular
sea la superficie que encierra esa carga. ¿Ok? Entonces recuerden esto, carga entre permitividad. Ese sería el flujo eléctrico o la forma de medir el flujo eléctrico, ¿no? La ley de Gauss. Bueno, ahora, diferencia de potencial eléctrico. Este es otro concepto eléctrico que vale la pena, pues, analizar. Y para esto, otra vez voy a regresar un poco a lo que viene siendo la gravedad, o sea, el campo gravitatorio, ¿no? Miren, nosotros hemos experimentado con la gravedad en muchas ocasiones sin querer desde que somos pequeños, ¿no? Entendemos que las cosas se caen y, pues bueno, sabemos, aunque de niños a lo mejor no nos lo dicen, pero sabemos que es debido, pues, a eso, a la presencia de un campo gravitacional. Pero también vamos a hablar de lo siguiente. Si yo coloco un objeto sobre una mesa, o sea, lo levanto del piso y lo pongo sobre una mesa, por el simple hecho de estar colocado en esa mesa y estar insertado en este campo gravitacional, se dice que ese objeto tiene el potencial de poder generar movimiento o de poder desplazarse debido, pues, justamente a la presencia del campo gravitacional. Es decir, que aunque sé que no se va a mover si está bien colocado sobre la mesa, en el momento que yo le quite ese soporte o lo quite de ese estado de estar sobre la mesa, vamos a pensar que lo pongo casi a la orilla, ¿no? A punto de caerse. Bueno, pues este va a generar movimiento desplazándose hacia abajo, ¿no? Se va a caer, pues, en pocas palabras. Entonces, el hecho de que yo sepa que ese objeto, ese material que coloco en la mesa, sea capaz de almacenar energía, por decirlo de alguna forma, se le llama potencial, porque es energía que en un momento dado se puede desarrollar, dependiendo de las circunstancias, debido a que se encuentra dentro de un campo gravitacional o un campo de fuerzas. De igual forma, esto ocurre en las cargas eléctricas. De igual forma también se le llama potencial, pero en este caso es un potencial eléctrico. Y se le agrega la palabra diferencia de potencial. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos distintas cargas, vamos a pensar aquí tengo una carga de referencia menos Q, es una carga negativa, y quiero medir qué tanto impactaría, por ejemplo, el campo eléctrico que genera en el punto A o en el punto B, este, sí, esta magnitud nos puede dar, pues, una idea del potencial de movimiento que puede haber si yo colocara una carga, ya sea en el punto A o en el punto B, y si esta puede ser atraída o repelida con cierta intensidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de, pues sí, diferencia de energía, mm, bueno, energía, sí, pero debido a una hipotética o posible fuerza de repulsión o atracción por la posición que tenga estas cargas. Ahora, aquí algo importante. A este fenómeno de diferencia de potencial le llamamos así porque justamente no necesariamente debe haber movimiento. No debe haber movimiento para que exista la diferencia de potencial, como lo vimos en el campo gravitatorio. Simplemente por el hecho de existir en la ahora sí que en la periferia, donde se genera este campo eléctrico debido a una carga, pues va a existir esa posibilidad de desplazamiento, ¿no? De generar esa fuerza que sea atracción o repulsión. Entonces, la forma de medir la diferencia de potencial es a través de una unidad llamada volt, el voltio o volt, ¿no? El volt o voltio se representa con la letra V y en sus unidades fundamentales sería joules entre coulomb. ¿Por qué joules? Bueno, porque joules, acuérdense que es la unidad de energía. Y entre coulomb, porque lo que quiere decir es que a mayor carga, una mayor cantidad de carga, va a haber mayor potencial de movimiento. Entonces, mientras más concentre yo cargas en un punto, va a haber mayor cantidad, vamos a decirlo así, de fuerza que va a generar sobre otro objeto que esté circundante a él. No necesariamente esa fuerza va a generar movimiento, pero si yo suelto la carga o lo acerco demasiado, puede ser que sí genere ese movimiento, disparar o atraer un- una carga, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues, bueno, una representación.
A ver, déjame ver nada más esto. Sí, vamos a analizar lo que sí es importante. Esta es la clásica, pues, imagen, ¿no? De cuando una nave espacial es lanzada pues, al espacio, ¿no? O fuera de pues sí, del campo gravitacional. Y esto está interesante por lo siguiente, miren. Cuando yo empiezo a lanzar el cohete hacia arriba, pues se va a necesitar mayor cantidad de energía para empezar a despegar. Mucha energía. ¿Por qué? Porque está luchando contra el campo gravitacional. Se debe pues sí, de consumir bastante combustible para poder empezar a elevarse. Bueno, conforme alcanza cierta altura esta nave espacial, empieza a liberar peso, empieza a despegar de ciertas cosas, sobre todo los contenedores de combustible que ya no le sirven. Y en un momento dado, cuando ya sale al espacio, fuera de la atmósfera, la acción de la gravedad es menor. Por lo tanto, puede ser que ya simplemente con la energía que lleva, este campo de gravitación, digo, esta nave, ya no requiere tanta energía para poder desplazarse hacia algún lado, puesto que ya no se encuentra dentro del campo de fuerza gravitacional. Bueno, esto ocurre lo mismo con las cargas, de alguna manera. Mientras más me acerque una carga a otra, va a haber mayor fuerza de atracción o de repulsión. Y conforme más me aleje, va a haber menor fuerza de atracción o repulsión. Eso quiere decir que mientras más lejos me encuentre de la fuente de energía, en este caso de la carga, pues va a haber menor potencial, ¿no? Menor potencial para generar movimiento. Mientras que más me acerque, va a haber mayor potencial y mayor concentración de fuerza. Bueno, esto a lo mejor suena un poco extraño, pero sí tiene que ver porque funciona un poco así como la fuerza gravitacional. Acuérdense que a mayor distancia, menor fuerza de atracción, ¿no? O repulsión en este caso, en las cargas eléctricas. Mientras que más me acerque, pues va a ser más factible que se aplique esa fuerza debido a ese campo gravitacional o campo eléctrico, dependiendo. Bueno, ahora vamos a ver la capacitancia. ¿Qué es esto de capacitancia? Es un concepto también eléctrico muy recurrente, en el cual, bueno, se lo voy a poner de esta manera, se consideran, pues, principalmente conductores, también pueden ser aislantes, en donde yo pueda almacenar cargas, es decir, donde yo pueda aislarlas y más que aislarlas, concentrarlas. Entonces, la capacitancia es justamente eso, la propiedad que tiene un dispositivo, un artefacto o un material de poder aislar cargas ya sea positivas o negativas. En este caso, la ecuación de capacitancia es la cantidad de carga dividida entre la diferencia de potencial. Y bueno, esto lo vemos mucho aquellos que nos dedicamos a la electricidad, a cuestiones de electrónica. Un capacitor básicamente es un arreglo de dos placas metálicas, como las que vemos aquí. Bueno, estas son, imaginen que son dos placas de metal, a las cuales les conecto una pila, uno de los polos de la pila a una placa y el otro polo a la otra. Aquí la única condición es que ambas placas no deben de tocarse, es decir, deben estar separadas por alguna distancia, ya sea a través de pues, el simple aire que hay entre esas placas, o en su defecto, que haya un material aislante, le llaman dieléctrico, ¿no? O sea, que no sea capaz de conducir las cargas tan fácilmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras mayor cantidad de voltaje tenga la pila o la fuente, mayor cantidad, pues sí, de capacitancia, o más bien no de capacitancia, de carga voy a poder almacenar. Claro, ¿de qué depende? Pues depende de las propiedades también del material. O sea, qué tanta energía puede almacenar o qué tantas cargas puede aislar, va a depender de las propiedades del material, del metal que estoy utilizando, y también, pues, de la superficie que pues sí, que este capacitor, porque es así se le llama, un capacitor, tenga. Mientras más superficie tenga, más cargas va a poder almacenar, ¿vale? Entonces, en conclusión, la capacitancia va a depender de qué tanta carga puede almacenar, o sea, la superficie o el material, entre el voltaje que estoy aplicando. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, pues como les digo, en electrónica se utiliza muchísimo este concepto de almacenar carga para diferentes aplicaciones, circuitos donde se requiere de manera, pues sí, instantánea o temporal, almacenar energía.
Es muy útil. Bueno, aquí tenemos pues algo así como que ya más de aplicación. Si nosotros tenemos una pila, la conectamos a un capacitor, como el que está aquí, y le ponemos un interruptor, bueno, a la hora de cerrar el interruptor, las cargas positivas se van a almacenar de un lado del capacitor, mientras que las cargas negativas del otro. Esto va a generar pues una diferencia de potencial eléctrico porque estoy acercando cargas y por lo tanto se genera un campo eléctrico, es una intensidad de campo eléctrico y un flujo eléctrico también, obviamente, ¿no? Bueno, existen diferentes símbolos que podemos identificar aquí. El primero de ellos es el símbolo del capacitor, que son dos líneas paralelas. El símbolo de una batería, que viene siendo, pues bueno, parece un capacitor, pero tiene una de las líneas más gruesa y más pequeña. Y el símbolo de un interruptor para generar pues, el dibujo de un circuito, ¿no? Esto puede llegar a ser una pregunta de examen, una cuestión de concepto de cuál es el símbolo de un capacitor. Bueno, puede venir, ¿no? Una pila, o les pueden poner un circuito y que ustedes identifiquen o hagan un cálculo con respecto a esto. Algo así, como lo que estoy viendo aquí. Aquí, por ejemplo, tengo dos capacitores en paralelo, representados, pues bueno, esquemáticamente. Aquí ya lo tengo en forma simbólica, dos capacitores en paralelo conectados a una pila. Y aquí lo que están hablando es de que cuando tú pones capacitores en paralelo, lo que haces es que la capacitancia total de este circuito aumenta e incrementa, porque está sumando, pues prácticamente la capacitancia o la capacidad de almacenar cargas de cada uno de estos dispositivos, ¿no? Mientras que si lo haces en serie, si conectas en serie estos capacitores, la forma de calcular la capacitancia equivalente es de esta manera. Tendrías que decir, el recíproco de la capacitancia equivalente o la capacitancia total de este circuito es igual a la suma de los recíprocos de cada capacitor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, significa que cuando tú conectas capacitores en serie, la capacitancia total es menor que la capacitancia en suma de todos los capacitores. O sea, en pocas palabras, si tú quisieras aumentar la capacitancia, los tienes que poner los capacitores en paralelo. Mientras que si quieres, pues de alguna manera, pues sí, regularla, pero atenuarla, sobre todo disminuirla, tendrías que ponerlos en serie. Ahora, como ya dije, pues la capacitancia de pues, un capacitor depende de la geometría que tenga, de qué tanta superficie tenga en sus placas. También depende de la permisividad que tenga o la permitividad de almacenamiento de carga que tenga el material. Y bueno, aquí viene una ecuación, dice así, la capacitancia de un capacitor se puede medir por la permitividad relativa que tiene ese material de almacenar carga, multiplicado por el área perpendicular que tenga entre las placas, entre la distancia que hay entre ellos. Esto está interesante porque esto quiere decir que a mayor área, mayor capacitancia, a mayor permitividad, mayor capacitancia, pero a mayor distancia, tenga yo aquí, menor capacitancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más juntitas estén las placas, mayor almacenamiento de carga puedo tener, mayor capacitancia, ¿no? Aquí vengo con unos valores en esta tabla, donde me dice la permitividad del vacío, por ejemplo, está calculada como 1, la del aire es 1.005, la gasolina 2.35, y así hasta llegar a materiales de alta, pues sí, permitividad relativa, que en el caso del agua, por ejemplo, es de 80. Esto quiere decir que, pues bueno, vamos a decirlo de esta manera, que si yo quisiera hacer un capacitor bastante bueno, podría utilizar agua, ¿no? Para hacer pues una concentración de cargas. Y es lo que les decía. De hecho, en el mar, aparte de que la vida es más sabrosa, eh, se concentra una cantidad de carga enorme en la superficie. Y miren, esto yo lo sé por pues sí, por un experimento que hacen, y bueno, es algo que hacen con los barcos. Cuando los barcos llegan a los puertos, se les realiza un proceso que es justamente descargar el casco de los barcos. ¿Por qué? Porque bueno, pues obviamente cuando se desplaza un barco en el mar, pues está colectando toda la carga que hay de manera superficial en el mar. Entonces, cuando llegan a los puertos, es muy peligroso si una persona llegara a acercarse a tocar el casco del barco. Y aterrizarse. O sea, en pocas palabras, permitir que haya una descarga
de energía a través del cuerpo de una persona hacia el piso. ¿Por qué? Pues prácticamente lo fulminaría. O sea, sería una descarga eléctrica muy grande. Entonces lo que hacen en los puertos es descargar los cascos de los barcos con algún artefacto, alguna cuestión que haga que se aterrice esa carga, ¿no? Porque como les dije, el mar en este caso es pues pues sí, es un capacitor enorme, ¿no? Bueno, entonces, también, bueno, se han hecho experimentos y cálculos con diferentes geometrías de capacitores. Aquí no lo voy a comentar mucho, nada más comentarles que dependiendo de la geometría, bueno, la capacitancia se mide de manera diferente. Por ejemplo, aquí en una placa, que es así, es la que me gustaría que tuvieran en mente. Cuando tengo un capacitor de placas paralelas, la forma de calcular es esto, ¿no? Permitividad relativa por el área entre la distancia que hay entre ellos, ¿no? En el caso de un capacitor esférico sería así. Está bien compleja, ¿no? Es 4pi por la permitividad relativa, bueno, E0, permitividad relativa, y después aquí tengo, bueno, que considerar las distancias que hay entre lo que es, pues sí, vamos a decirlo así, la primera placa, que no es una placa, sino una esfera interna y una esfera externa. Pero bueno, eso nada más lo puse como ejemplo, para que vean que pues puede haber capacitores de diferentes geometrías, pero aquí no los vamos a analizar. Por último, les pediría que por favor, en este caso sí de esta presentación, puedan ver estos experimentos. Ahorita ya no me va a dar tiempo de verlos, pero que estos los vean, es de la página de FED, para que entiendan un poco acerca de justamente pues, la capacitancia, las cargas, y vean ahí jugando pues algunos de estos ejemplos, ¿no? Bueno, la próxima clase vamos a ver acerca de electrodinámica, es decir, el cálculo de corrientes, resistencias, voltajes en un circuito, y posteriormente vamos a ver el tema de electromagnetismo. Después de eso, bueno, voy a ponerme de acuerdo con Rubén y con los demás profesores para saber, bueno, cuándo se les aplicaría un examen de muestra o si yo les preparo uno por aparte de física nada más y puedan hacer como un ejercicio, porque les digo, ya estamos acercándonos a la recta final, ya solo queda el tema de electricidad, bueno, 2 clases más, y por último óptica, que espero que ahorita voy a ver el calendario bien, para ver si nos da tiempo, sino para solamente ver los ejercicios y explicar algunos conceptos que son los que siempre vienen en el examen sobre este tema, ¿no? Óptica y ondas. Bueno, pues por mi parte sería todo, muchachos. Les agradezco su atención y nos vemos el próximo fin de semana.